tus ancestros? Esperamos tus preguntas. Ahora les voy a contar quién es Evelyn. Ella cuenta con una extensa formación profesional en Estados Unidos y Francia, país donde reside actualmente. Ella se dedica a la terapia transgeneracional y trata a personas que cargan con secretos de familia. Ella es la única discípula autorizada de Anne Schutzenberger, una de las más grandes psicodramatistas mundiales. Muy buenas tardes, Evelyn. Soledad Blardone te saluda. Buenas tardes, Sol. Bueno, tenemos varias preguntas para hacerte. Primero me gustaría que nos contaras qué es la psicogenealogía y de qué se trata. Nosotros heredamos de una maraña de problemas de nuestras familias a través de las generaciones. Y la psicogenealogía trata de aclarar y de poner cada problema en su lugar y de hablar de justamente los secretos de familia, los no dichos y todos los traumas en las familias de las cuales no se habla. También es muy reparador de lazos. Es un proceso que utiliza una herramienta que se llama el genosociograma. Y esa herramienta está basada en el árbol genealógico, de más o menos 4 a 5 generaciones. Se trabaja la primera vez y puesto que estas personas han vivido traumas y de los cuales nosotros heredamos, sin saberlo, puesto que es nuestro inconsciente que lo sabe. Y en el trabajo de psicogenealogía se trae al consciente lo que está en el inconsciente gracias a las preguntas que se hace a la persona que está trabajando. ¿He sido suficientemente clara? Si no, dímelo, Sol. Sí, sumamente clara. Te voy a empezar a transmitir las preguntas que nos están llegando. Tenemos a Luis Pedernera, de Perú, que te pregunta ¿por qué crees que ciertos países y ciudades tienen tanto interés en el tratamiento psicológico? En Buenos Aires y Nueva York es muy frecuente oír que la gente hace psicoanálisis, pero en países como Perú, Colombia o España hay poco interés en ese tipo de terapia. ¿Qué te parece a vos? He notado que Perú, imagino que debe haber también, porque he notado que los países donde nosotros tenemos orígenes con mucha riqueza, ciertamente, pero muy diversos, no es fácil cuando uno viene de España, Italia, Rusia, de todas y con mezcla de indio y con mezcla de la raza negra. Entonces poner orden ahí adentro es mucho más difícil que si uno viene del mismo pueblo o de la misma provincia. Entonces yo creo, en fin, es mi interpretación, porque aquí cuando trabajo es muy diferente a Europa. Es verdad que aquí hay una riqueza que viene de los múltiples orígenes de donde venimos. Por ejemplo, yo vengo de 7 diferentes países, y no es evidente poner orden ahí adentro para liberarse y descubrir quién uno es y qué es lo que uno va a elegir para constituir nuestra personalidad y qué es lo que uno va a dejar de lado. Tenemos también una pregunta de Eli Sansoni de Argentina, que dice: muchas veces he notado que actúo de la misma forma que mi madre y descubro día a día que sus miedos o sus errores están dentro de mí como si hubiera sido clonada emocionalmente. ¿Cómo hago para revertir esta situación? ¿Cómo descubro mi propia personalidad sin estar ligada a ese patrón genético? Gracias. Ese es todo el tema de la psicogenealogía. Justamente nosotros, por lealtad familiar inconsciente, repetimos lo que han hecho nuestras familias y a veces decidimos hacer lo opuesto, que viene a ser lo mismo.
Así que estamos de vuelta repitiendo, haciendo lo opuesto, puesto que los hijos van a hacer lo opuesto, entonces están en lo que hicieron los abuelos. En realidad, lo que se trata de hacer para descubrir, para no repetir, es uno repite lo que es inconsciente. Cuando las cosas se hablan, entonces no necesitan ser repetidas. Y nosotros trabajamos con una hoja muy grande, donde escribimos todas las generaciones y todo lo ocurrido durante esas generaciones. No solamente como hacen los genealogistas, que trabajan sobre la muerte, los nacimientos y los casamientos. Nosotras trabajamos los abusos, los abortos provocados o espontáneos, trabajamos todo lo que podría ser vergüenza social, porque la vergüenza viene de la no aceptación social a un tiempo determinado, trabajamos los suicidios, trabajamos todas esas cosas que duelen en una familia y de las cuales los que han ido presos, las inmigraciones, que nunca fueron fáciles. Hay unas muy lindas películas, unos documentales sobre esa cuestión. Uno de ellos se llama Lo que me dijo abuelito. Han sufrido mucho los inmigrantes. No es fácil dejar su país, sus costumbres, sus lazos afectivos, su forma de comer, y de entrar en un país donde uno no habla el idioma. Cuando uno se adaptó, ya los nietos no se dan cuenta del esfuerzo que han hecho los abuelos. También esa es una razón, yo creo, que necesitamos todos, tenemos tanto apetito para la terapia en estos países. Es que hay un gran sufrimiento en los bisabuelos o los abuelos cuando hubo que dejar su propio país, sobre todo si uno no lo ha elegido y uno se ha tenido que ir por la pobreza o por la guerra o por los pogroms y todas esas razones. Y entonces en esta pregunta creo que había varias preguntas, Sol. Una de ellas es que ella repite sin quererlo, que es lo de la fidelidad inconsciente, y que hay que poner a la luz. Y después había otras preguntas ahí dentro, pero no me acuerdo cuál. Sí, tenemos más preguntas. La de Carlos Hollander de Estados Unidos, que te pregunta cómo librarse de una herencia psicológica que limita las posibilidades de las personas, miedos, traumas, carácter, frustraciones, etcétera. Y él dice que, bueno, hijos abandonados y hasta abusados, como hablabas recién, salen adelante cuando otros, por ejemplo, tienen una herencia psicológica con sus padres y quedan marcados a tal punto, bueno, que él dice que son discapacitados psicológicos. Eso tiene que ver con la resiliencia. Es un término muy interesante que fue inventado en Estados Unidos hacia 1974, entre 74 y 76, cuando los psicólogos se hartaron de un equipo de psicólogos se hartó de trabajar sobre los enfermos. Dijeron, ¿por qué no trabajamos sobre la gente que tendría que tener muchos problemas, pero que salió adelante? Y es cuando se hizo se empezó a trabajar de una forma que se llama positiva, es decir, los que salen adelante, aunque hayan tenido traumas importantísimos en su vida. Y se llamó la resiliencia porque es un metal, resilient, viene de la palabra resilient en inglés, en francés se dice la résilience, viene de un metal que aunque sea golpeado, vuelve a su forma anterior. Es fascinante estudiar la resiliencia, nosotros trabajamos mucho con eso, le damos mucha importancia, porque tenemos lindos ejemplos. Por ejemplo, Polanski es un buen ejemplo, se evadió de un campo de concentración donde sus padres y sus abuelos habían sido matados, se evadió a la edad de 8 años y tuvo que comer, si me acuerdo bien porque lo leí hace muchísimo, tierra y pasto,
creo que fue él y también Boris Cyrulnik, que también trajo esa palabra a Francia, también fue evadido en un campo de concentración, entonces capaz que mezclé un poco los dos, y fueron recogidos por familias donde trabajaron y al final salieron adelante con el éxito que ustedes conocen. Ahora, un hombre que se llama Sergio Tisserón, es el experto de los secretos de familia, Alan Selin Schulzenberger desde el extranjero nacional. Sergio Tisserón trabajó sobre qué es lo que queda de esta gente que se lleva adelante. Y lo que encontró es que afectivamente la afectividad es frágil, es decir, que da muchísima importancia a los lazos familiares, sobre los cuales se apoya muchísimo más que una persona que algunas personas que no han tenido ese pasado tan difícil. También descubrió que por lo general, eso es una de las cosas más interesantes, creo, los que salen adelante es que alguien tuvo confianza en ellos. A un momento dado en la vida, cuando eran chicos, alguien les dijo, en vos confío, sé que vas a salir adelante. Y eso es lo que le dio el empujón, y descubrió eso también, que de la confianza de un adulto hacia un chico, que los puede ayudar muchísimo. Eso va para todos, no solamente para los que tienen resiliencia. ¿Estuve clara? Sumamente clara. No me lo decís y trato de explicar mejor. No, es complejo todo eso. Sumamente claro. Tenemos más preguntas. Fernando Cotelo de Uruguay te pregunta si un bebé que fue adoptado a los 20 días puede tener alguna herencia psicológica. 20 días no sé, pero si ha sido abandonado, ya tiene el trauma del abandono. Que no necesitamos ser abandonados solamente, podemos ser abandonados por los padres también, porque algunos padres dan sus hijos los mandan a otros países para que los abuelos se ocupen de ellos. Los filipinos hacen eso para venir a ganarse la vida en Europa, tienen un hijo, lo dejan con la familia, esos hijos también son abandonados. Entonces el abandono es no solamente abandono cuando es adoptado, pero sí, el abandono es un trauma. Ahora, también lo interesante en esta pregunta, me parece, es que un hijo adoptado puede tener un trauma. El abandono sí, y además va a tener los traumas de las familias que lo van a adoptar, porque esas familias van a tener problemas que el chico, un bebé o un chico es como una esponja, bebe todo. Entonces los padres que adoptan les pasan sus problemas. Es una pregunta que hemos tenido muy a menudo y no quiero utilizar todo el tiempo, pero es una pregunta fascinante, porque cómo se transmiten esos problemas es eso lo interesante. Los problemas se transmiten, también Sergio Tisserón, en un libro fascinante sobre cómo se transmiten las emociones, habla de eso. Anne también habla de esto, Alan Selin, y yo también en mi libro de los 4 placeres al día explico cómo se transmite. Y también lo escribimos en Salir del Duelo. Es decir que, por ejemplo, la persona, en el último libro de Anne que acaba de salir también, ejercicios prácticos de psicogenealogía, ahí está muy bien explicado. Que una madre, por ejemplo, que ha sido abusada, cada vez que se habla de abuso, ella se contrae, mira a otro lugar, se inhibe, y entonces el chico se da cuenta que cada vez que esta palabra está pronunciada, algo le pasa a la madre. Entonces es eso como se pasa, los dichos y los secretos. Se pasan por lo que se llama el lenguaje del cuerpo. Y entonces, por ejemplo, mirando la televisión, el chico se va a dar cuenta que cada vez que un tema viene, que puede ser la guerra, el adulto que está al lado de él se contrae. Entonces, para
los chicos y los animales, los perros, François Dolto decía que los perros y los animales no había secretos para ellos, y sabían todo. Y en realidad lo importante ahí es que se transmite por el lenguaje del cuerpo, inconsciente, no es consciente. Es una de las cosas que en psicogenealogía, cuando trabajo con el árbol genealógico, cuando veo una persona que tiene una emoción, hablando de algo, le digo de qué se trata, qué le pasa, y ahí es cuando estamos buscando qué pasó, y de lo cual ella no sabía nada, pero sí llevaba la emoción adentro. Bueno, tenemos más preguntas. Eva Khalil de Estados Unidos dice que su hijo de 21 años estuvo 2 años en la Navy y ahora está con mucha depresión y no quiere acostarse a dormir por temor a que no se despierte y muera. Puede estar 30 horas sin dormir. Ahora le estoy dando una pastilla que le recetó su doctor y eso le hace dormir, pero no quiere tomar. ¿Qué me dice? Es mi único hijo y estoy muy preocupada. Gracias. El sufrimiento, decía François Dolto, no es hecho para ser dicho. Hay algo ahí que la pastilla, si él no la quiere tomar, es porque no es un problema de sueño, es un problema probablemente. Algo le ocurrió durante ese momento, durante su estadía en el Navy, del cual necesitaría hablar. Les doy otro ejemplo, una chiquita, por ejemplo, que a un momento dado no quiso más ir al baño en el colegio donde iba. Entonces los padres estaban preocupados porque la dejaban en la mañana y la venían a buscar a la noche. Y sugerí que vaya a ver una terapeuta de chicos, en 2 o 3 veces se arregló y pudo volver al baño. No sé lo que pasó porque no pregunté, pero es evidente que o alguien abrió la puerta o algo pasó en un baño. Entonces, en el baño. Entonces había que hablarlo. Y no lo quería hacer con gente, con los padres, porque está afectivamente en lazo. Entonces hay que hacerlo con una persona que después uno no va a ver más, a quien uno puede entrar en un lazo de confianza, contarle lo que ocurrió, de eso se habla. Cuando se habla, ya 50% de la intensidad de lo sufrido no se va, ya desaparece. Y después, bueno, uno lo habla para ver. Entonces, me parece que esta persona tendría que ver un terapeuta para saber qué es lo que le ocurrió durante esta estadía que no le permite dormir, qué miedo tiene. Es que un compañero se durmió y falleció durante el sueño. No sé, hay que hacerle preguntas para ver qué es lo que le ocurrió, pero causa tiene, porque si antes dormía y ahora no duerme, y lo que hubo fueron estos 2 años, algo pasó durante esos 2 años que le impide dormir, pero no puedo adivinar qué, porque no está enfrente mío. Tenemos otra pregunta más desde Argentina, esta vez de Gladys. Mi hijo de 7 años tiene miedo a mi muerte y mi ausencia. Más aún que me suceda algo y lo deje dentro del colegio. ¿Esto es un miedo hereditario? ¿Lo heredó de mí? Nunca tuve esos miedos, o tal vez pueda estar relacionado con otros temores que quizás pude tener de niña. No encuentro la relación. La edad de 7 años es la edad cuando uno se despierta a la posibilidad de perder un ser querido. A veces es antes cuando uno pierde un animal. He visto eso en muchos chicos que, por ejemplo, tienen un perro o un gato o un conejo, el conejo se muere, o el gato o el perro, y ahí se dan cuenta que están perdiendo algo en el cual han puesto mucho amor, y la muerte aparece, el miedo a la muerte aparece ahí, y claro, ahí se dan cuenta también, a los 7 años por lo general, se dan cuenta que pueden perder al lazo afectivo importante. Así que es un miedo que se encuentra en prácticamente todos los chicos y también en los adultos. El adulto tiene miedo a la muerte. La muerte de los seres queridos es un miedo del cual hay que hablar.
Yo en esos casos tengo un librito y se llama, que hablo con los chicos, y se llama Hablemos de la muerte. Y ahí uno ve que la muerte es que es normal y es natural, es un ciclo natural, entre que con una chiquita de 8 años lo trabajé, que si uno no vive no puede morir, ella está muy contenta de estar viviendo. Entonces el final de la vida es la muerte. La única forma de no morirse es no vivir. Entonces eso la puso muy contenta y se quedó ya el miedo de la muerte de la madre y los seres queridos de ella desapareció. Pero de eso se habla, es muy interesante hablar de la muerte. Mucha gente tiene miedo. Si tienen miedo, que vayan a comprar un libro en el cual hay dibujos donde se ve qué pasa con donde está bien explicado. Si el chico es chiquito, comprar uno con dibujos. Está muy bien trabajado hoy en día. Hay muy buenos psicólogos que han hecho excelentes libros para adultos. Nosotros escribimos Salir del duelo con Anne, Superar el dolor y reaprender a vivir, en el cual yo doy mi propio ejemplo bajo el nombre de María, así me llamo, y lo escribimos con Anne. Va con el duelo, y que es una tarea bien difícil, pero muy importante, porque los duelos que no son hechos, que no son terminados, resueltos, siguen viviendo en nosotros, porque Anne dice que somos como rumiantes, nosotros seguimos rumiando. Y es una lástima porque eso nos enferma, nos traga mucha energía, y cuando uno supera, uno puede salir adelante, proyectarse en nuevos proyectos. Mientras que uno está ahí adentro, uno sufre mucho, sin parar, y enferma, y somatiza. Es cuando el cuerpo sufre, lo no hablado. Okay. ¿Me quieres contar sobre tu último libro, 4 placeres al día como mínimo? ¿De qué se trata? Sí, entonces Los 4 placeres es un libro que escribí cuando me di cuenta que mis clientes, me di cuenta del transgeneracional, no saben entrar en la recuperación de sus propias energías. Leyendo al libro de Simon Thorne sobre los enfermos de cáncer, él descubrió que poniendo a las personas en una mejor calidad de vida y en el placer, ellos sanaban o recuperaban las defensas inmunitarias. Acabo de llegar de Francia, todavía estoy hablando francés. Suben, y entonces él empezó con la visualización positiva y a poner la gente en el placer, las personas en el placer. Está muy claramente escrito en su libro. De ahí viene mi idea de poner las personas en 4 placeres. Creo que para él había 3 mínimo, porque en realidad es una forma de encarar la vida. No necesita ser complicado. Para empezar, habría que decir que no tiene nada que ver con el hiperconsumo, ni las drogas, ni las adicciones, ni al trabajo, ni al juego, etc. No es eso el placer. El placer es el goce de la vida. Puede ser en pequeñas cosas o más importantes como viajes. Puede ser en los viajes, por ejemplo, con Simon Thorne, él los hacía trabajar a sus pacientes, porque el enfermo del cáncer le cuesta mucho visualizar a más de 1 mes o 2 meses. Entonces hacía trabajar, y yo lo hago también, hacemos trabajar a las personas a placeres a corto plazo, para ponerlos, para que el cuerpo esté dentro del placer, que es apreciar la vida. Puede ser la naturaleza, por ejemplo, que es un ejemplo excelente, porque cuando nos da mucho bienestar, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha plenitud, y no necesitan ser placeres complicados. Entonces él hacía
y yo también, placeres a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Y ahí hay que dar 30 placeres, y de los cuales se trabajan 4. Más la vida es difícil, más estamos en momentos de estrés, que son nocivos para el cuerpo, entonces ahí tenemos que entrar. Son momentos donde tenemos que entrar en el placer, que puede ser tomar un café en una terraza, que en realidad el placer es parar de ir rápido y saber que los placeres son diferentes. ¿Qué es lo que va a placer a mí? No es lo mismo para otra persona. Pero se busca activamente, es decir, que uno tiene que parar y sentir con los 5 sentidos lo que nos hace bien y nos pone bien con nosotros mismos. Es sin fin, hay que leer mi libro. Y ahí pongo ejemplos de mis clientes, con el permiso de ellos, cambiando los nombres evidentemente, que han logrado salir adelante gracias al método de los placeres. Y si les interesa, para los enfermos de cáncer, tienen que absolutamente leer el libro o de Anne, La voluntad de vivir, o de Simon Ton, que es la base de todos, también es el libro, la base del libro de Anne. Los últimos libros que estuve leyendo también están todos basados en Simon Ton, Carl Simon Ton. Libros muy interesantes, no solamente para el enfermo, pero para la familia. Evelyn, ha sido un placer haberte tenido con nosotros hoy. Te queremos agradecer muchísimo por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Bueno, y a ustedes los esperamos en un nuevo encuentro de América Directo. Muchas gracias. Gracias a ti. Tus ancestros. Esperamos tus preguntas. Ahora les voy a contar quién es Evelyn. Ella cuenta con una extensa formación profesional en Estados Unidos y Francia, país donde reside actualmente. Ella se dedica a la terapia transgeneracional y trata a personas que cargan con secretos de familia. Ella es la única discípula autorizada de Anne Schutzenberger, una de las más grandes psicodramatistas mundiales. Muy buenas tardes, Evelyn. Soledad Blardone te saluda. Bueno, y puesto que estas personas han vivido traumas y de los cuales nosotros heredamos, sin saberlo, puesto que es nuestro inconsciente que lo sabe. Y en el trabajo de psicogenealogía se trae al consciente lo que está en el inconsciente gracias a las preguntas que se hace a la persona que está trabajando. He sido suficientemente clara, si no, dímelo solo. Y de hablar de justamente los secretos de familia, los no dichos y todos los traumas en las familias de las cuales no se habla. También es muy reparador de lazos. Es un proceso que utiliza una herramienta que se llama el genosociograma. Y esa herramienta está basada en el árbol genealógico, de más o menos 4 a 5 generaciones. Se trabaja la primera vez. Y tarde, Sol. Bueno, tenemos varias preguntas para hacerte. Primero me gustaría que nos contaras qué es la psicogenealogía y de qué se trata. Nosotros heredamos de una maraña de problemas de nuestras familias a través de las generaciones. Y la psicogenealogía trata de aclarar y de poner cada problema en su lugar. Sí, sumamente clara. Te voy a empezar a transmitir las preguntas que nos están llegando. Tenemos a Luis Pedernera, de Perú, que te pregunta ¿por qué crees que ciertos países y ciudades tienen tanto interés en el tratamiento psicológico? En Buenos Aires y Nueva York es muy frecuente oír que la gente hace psicoanálisis, pero en países como Perú, Colombia o España hay poco interés en este tipo de terapias. ¿Qué te parece a vos?
he notado que Perú, imagino que debe haber también, porque he notado que los